Por eso es importantísimo lo que se acaba de hacer en estos días en el tema de banda ancha, en el tema de 4G, porque eso va pues a aumentar, creo yo, el impacto del sector de telecomunicaciones dentro del Producto Interno Bruto. Se prevé, por ejemplo, que para el año 2023, de acuerdo con el estudio que hizo ACIET, la cobertura de la banda ancha va a ser del 91%, y que para el 2023 el impacto de banda ancha, no estoy hablando del impacto de telefonía móvil, ni estoy hablando del impacto del sector, sino solamente el impacto de banda ancha, para el 2023 va a ser del 5.5%. Esto es, el acumulado de 2013 al 2023 en lo que es banda ancha en impacto va a ser de 51.200 millones de dólares, que son cifras que un poco nos asustan, pero son cifras muy importantes. Y claro, todo esto se genera si es que existe pues mucha transparencia en el sector, si se genera la confianza en la inversión, si se dan todas las herramientas y reglas para que esta banda ancha, que es el futuro, pueda desarrollarse como se debe desarrollar en este país. Y este tema también nos trae a colación pues otro tema. Siendo un sector tan importante, con un impacto tan fuerte dentro del país, deberíamos nosotros apostar a la innovación en este sector. No solamente ser importadores de tecnología, sino que deberíamos nosotros generar tecnología, generar innovación en este tema. Y eso es algo que las universidades, los ministerios y todos los que generan la política y las empresas privadas deberíamos trabajar en conjunto. No es posible que un sector que va a tener este impacto tan grande no vaya a trabajar a un futuro de innovación. Estábamos conversando ahora de tarde, por ejemplo, con el ministro, y hablábamos de que aquí podríamos desarrollar set-top boxes para televisión digital, por ejemplo, para el área andina, no solamente para Ecuador. ¿Por qué no? Si este sector tiene este impacto que en realidad pues yo creo que hay que aprovecharlo más. Y también quiero proponer, para hacer innovación, algo que no me lo estoy inventando, algo que se está haciendo en Brasil, entre otros países, es que las empresas pongan el 1% de sus ingresos, no de las utilidades, de sus ingresos lo pongan en investigación y desarrollo a través de las universidades en el país. Yo creo que si se realiza esto, el de apostar a la investigación y desarrollo, las empresas, vamos a tener también un cambio importante que es parte de la transformación productiva del país. No puede haber transformación productiva si no hay innovación. Lo que no vamos a cometer el mismo error que se cometió hace 20 y pico de años, donde se hablaba de transformación productiva y lo único que hicimos en el país fue copiar tecnología de segunda mano. Estoy terminando. Ya. Entonces, estas reflexiones se las quiero dejar porque creo que lo que se está haciendo y cómo se lo haga va a ser muy importante para todo el sector y para el país. Bueno, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias al ingeniero Sergio Flores, quien nos ha recalcado, entre otros puntos, el hecho de ver cómo se maneja el tema de operador dominante, que estén claras sus definiciones, y ver cómo más bien se incentiva a aquellos que no son dominantes para que haya una mejor redistribución del mercado. También nos ha señalado como punto favorable en la ley el hecho de la retención del número, conocida comúnmente como portabilidad, pero en este caso retención es un mejor término porque estamos hablando hacia la telefonía fija también, lo cual es muy importante.
Nos ha mencionado que es necesario una reciprocidad si vamos a dar beneficios a empresas estatales de otros países para que ingresen al país con concesiones directas. Se abre una posibilidad en la ley respecto a la operación de redes. ¿Ya? Nos ha criticado un poco el tema del silencio administrativo, que no pareciera no estar muy claro en la ley. Ha propuesto también que se maneje los cargos de interconexión, incluso tratando de eliminarlos totalmente. Y nos ha dado ciertas cifras que revelan la importancia que tienen las telecomunicaciones en el desarrollo económico del país. Ya nos ha dicho que pueden representar hacia el año 2023 solamente en banda ancha un 5.5% del Producto Interno Bruto, o un acumulado de 53.000 millones de dólares en números redondos, que son cantidades importantísimas, ¿no? Y finalmente ha terminado haciendo una propuesta hacia desarrollo e investigación para la innovación en estas áreas a través de aportes de las empresas hacia las universidades del país. Así es que muchísimas gracias, ingeniero Flores, por esas ideas. Y vamos entonces no se olviden, están recogiendo las preguntas que pudieran tener para el ingeniero Sergio Flores en los temas que él se ha permitido recalcar. Mientras se recogen y las aguardamos hacia el final, vamos a pasar a nuestro próximo panelista, que es el doctor Freddy Villao Quesada, quien nos va a exponer el tema Relaciones entre la Ley Orgánica de Comunicación y el proyecto de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones con respecto a los procesos que los concesionarios o solicitantes de concesión tienen que seguir. Entre las menciones honoríficas podemos indicar una medalla de oro y diploma de honor como mejor egresado de la Ingeniería Electrónica de la ESPOL. En su experiencia como docente son relevantes profesor de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la ESPOL en las cátedras de radionavegación, técnica telefónica, comunicaciones satelitales, problemas especiales de ingeniería en telecomunicaciones, coordinador del área de electrónica y telecomunicaciones. Dentro de sus cargos desempeñados podemos citar el hecho que ha sido asesor del Fondo de Solidaridad en materia de telecomunicaciones para Pacific-Tel S.A., coordinador nacional del CONATEL, habiendo tenido a su cargo la elaboración de los proyectos de reglamentos de interconexión, telefonía fija local, telefonía pública, telefonía de larga distancia nacional e internacional, director principal de la Compañía de Telecomunicaciones Móviles del Ecuador, Telexa. Entre las consultorías realizadas están estudio de conectividad para la Parroquia del Milenio de San Miguel de Conchay en Morona, Santiago, para Won Asociados, Ecuador Estratégico, Estado de Comercio Electrónico, estudio de las herramientas TIC para fomentar el comercio electrónico en el Ecuador, consultoría del ESPOL para el Mintel, infraestructura de datos especiales para el INOCAR, elaboración de examen complexivo para la maestría de gerencia de empresas de telecomunicaciones en el SPAE. Sus obras escritas son Soberanía del Ecuador en la órbita geoestacionaria, Nuevo Orden Internacional, la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados y el Derecho al Desarrollo, la Comunidad Andina y su preparación para el mundo interconectado, caso Ecuador, y el Derecho de las Telecomunicaciones en el Ecuador, primera edición en 2006, segunda edición en el 2012. Con ustedes, pues, el doctor Freddy Villao. Muchas gracias, señor ministro, ingeniero Augusto Espín, ministro de Telecomunicaciones de la Sociedad de Información, ingeniero Sergio Flores, rector del ESPOL, colega ingeniero José María Díaz, ingeniero César Yepes, moderador de este panel, ingeniero Gustavo Bermúdez, presidente del CRIEL, señoras, señoritas, estimados colegas, medios de comunicación aquí presentes. Igualmente, pues, quiero felicitar la iniciativa que ha tenido el CRIEL en generar esta mesa redonda o este panel, donde se está discutiendo, pues, el marco regulatorio de las telecomunicaciones, que, como ya se ha explicado aquí, es un motor del desarrollo de un país. Ya lo mencionaba el ingeniero Flores, pues hay estudios que han revelado que solamente por el hecho de
duplicar la velocidad de la banda ancha, puede eso aportar a incrementar el PIB de un país en el 0.3% y generar también muchas plazas de trabajo. Bien, el tema a mí me he encomendado en este panel es hacer un análisis de la relación o de la concordancia que existe entre la ley de comunicación y el proyecto de ley orgánica de telecomunicaciones. Yo creo que es oportuno mencionar que antes del advenimiento de esta nueva ley de orgánica de telecomunicaciones se han presentado 4 instrumentos jurídicos que realmente han estructurado el sector de las telecomunicaciones. Uno es la Constitución de la República del Ecuador, otro es el Decreto Ejecutivo número 8 que creó el MINTEL, el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de Información, otro es la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, publicada el 13 de octubre del 2011, y justamente la Ley Orgánica de Comunicación, que es el tema que voy a analizar a continuación. Algo que es relevante en este proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones es la incorporación por primera ocasión de la radiodifusión a el marco jurídico de las telecomunicaciones. Como recordamos nosotros, la ley especial de telecomunicaciones, la ley básica de telecomunicaciones fue generada en el año 1972, 3 años más tarde se genera la ley de radiodifusión y televisión el 18 de abril de 1975. 1992 pues se despide la ley especial de telecomunicaciones, que es la que tenemos vigente hasta ahora. En este momento, o sea, al 4 de febrero del 2015 tenemos los 2 marcos jurídicos, la ley de radiodifusión y televisión y la ley especial de telecomunicaciones reformada. La ley de comunicación justamente eliminó algunos de los artículos de la ley de radiodifusión y modificó otros artículos. Ahora, uno de los artículos dentro del proyecto de ley orgánica de telecomunicaciones es justamente la derogación de la ley de radiodifusión y televisión y de la ley especial de telecomunicaciones. Entonces me quiero referir al artículo 2, que justamente ubica dentro del marco jurídico de las telecomunicaciones a la radiodifusión. El artículo 2, en la parte pertinente, segundo y tercer inciso, dice que las redes e infraestructuras usadas para la prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva y las redes e infraestructuras de los sistemas de audio y video por suscripción están sometidas a lo establecido en la presente ley. Yo quiero un poco más adelante llegar a una conclusión. Realmente el tema de radiodifusión se va a dividir la gestión en 2 grandes marcos jurídicos, en la ley de comunicación y en la ley de telecomunicaciones. Y más que nada, es mi opinión, de que la ley orgánica de telecomunicaciones va a manejar las partes técnicas y administrativas en lo que se refiere a la asignación de espectro para la radiodifusión, pero la parte de asignación de frecuencias va a radicar como una atribución de la ley de comunicación, que lo voy a plantear un poco más adelante. Y se aclara también perfectamente que en esta ley no corresponde al objeto y ámbito la regulación de contenidos, es netamente una atribución de la ley de comunicación. Es importante señalar que el mismo proyecto de ley orgánica de telecomunicaciones en su artículo 36 clasifica como tipos de servicios de telecomunicaciones a los servicios de telecomunicaciones, yo le pongo entre paréntesis propiamente dicho, y servicios de radiodifusión. Y aclara que los servicios de radiodifusión son clasificados en servicios de señal abierta y por suscripción, y a su vez los servicios de radiodifusión se clasifican en radiodifusión sonora y radiodifusión por televisión. Ahí hay una modificación porque la antigua ley hablaba de radiodifusión y televisión. Ahora está ubicado o integrado a la radiodifusión y se la clasifica en sonora y televisión. Quiero hacer algunas concordancias entre la ley de comunicación, es mi tema, justamente relacionar los 2 instrumentos jurídicos, referente a la concesión de frecuencias. Y voy a analizar los artículos 18, 50, 59 y 114 del proyecto de ley orgánica de telecomunicaciones y ver su vinculación con el artículo 39 de la ley de comunicación. Sobre todo siempre orientando al tema asignado, que es el tema de cuáles son los requisitos para poder obtener una frecuencia para radiodifusión. En el artículo 18, titulado Uso y explotación del espectro radioeléctrico, inciso segundo, dice: las bandas de frecuencias para la asignación a estaciones de radiodifusión sonora y televisión públicas, privadas y comunitarias, observará lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación y su reglamento general. Me deriva hacia la Ley de Comunicación. Vamos a ver el siguiente artículo. El artículo 50, titulado Otorgamiento, último inciso, dice:
Para el caso de otorgamiento de frecuencias de los servicios de radiodifusión, se observará lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación, derivado nuevamente de la Ley de Comunicación. El artículo 59 que se titula, del proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que se titula Uso y explotación del espectro radioeléctrico para servicios de radiodifusión, dice: el otorgamiento de la frecuencia del espectro radioeléctrico para servicios de radiodifusión se sujetará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación, su reglamento general y normativa emitida por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. El artículo 114 del mismo proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones, titulado Características Técnicas, señala que las características técnicas para la operación de los servicios de radiodifusión serán las que apruebe la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones en los procesos de adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación. Vamos a ver la concordancia que existe en estos 4 artículos de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones con las atribuciones establecidas en el artículo 39 para el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, que dice lo siguiente en los numerales pertinentes. Numeral 8. Es atribución del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación elaborar el informe vinculante, y lo he subrayado porque ese va a ser el punto fundamental para poder asignar una frecuencia en el espectro radioeléctrico para el tema de radiodifusión. En los casos previstos en esta ley para la adjudicación o autorización de concesiones de frecuencia del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión abierta y para la autorización de funcionamiento de los sistemas de audio y video por suscripción. Agrega 2 numerales más que habla de las atribuciones, dice el 9. Formular observaciones y recomendaciones a los informes que le presente trimestralmente la Autoridad de Telecomunicaciones en el proceso de aplicar la distribución equitativa de frecuencia establecida en el artículo 106, que me voy a referir inmediatamente, que a su vez tiene concordancia con el artículo 17 de la Constitución de la República. Y el último inciso, el 10, dice: elaborar el informe para que la Autoridad de Telecomunicaciones proceda a resolver sobre la terminación de una concesión de radio-televisión por la causal de incumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto comunicacional. Si así está dada esta regulación, esta normativa, entonces veamos cuáles son las condiciones que dice la ley para asignar frecuencias del espectro radioeléctrico para atribución. Y he seleccionado el artículo 106, que sería el apropiado para este análisis. Dice: distribución equitativa de frecuencias de la Ley Orgánica de Comunicación. Dice: la frecuencia del espectro radioeléctrico destinada al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirá equitativamente en 3 partes, reservando el 33% de esta frecuencia para la operación de medios públicos, el 33% para la operación de medios privados y 34% para la operación de medios comunitarios. Dice asimismo, ¿cuál es el mecanismo para poder disponer de esta frecuencia? Lo dice, ¿cómo va a ser esta distribución? Se alcanzará de forma progresiva, tomen muy en cuenta este tema, y principalmente mediante la asignación de las frecuencias todavía disponibles, la reversión de frecuencias obtenidas ilegalmente y su posterior redistribución, la reversión de frecuencias por incumplimiento de las normas técnicas jurídicas para su funcionamiento fines para los que fueron concesionados y su posterior redistribución, la distribución de frecuencias que regresen al Estado conforme a lo dispuesto por la ley y la distribución equitativa de frecuencias y señales que permitirá la digitalización de los sistemas de transmisión de radio y televisión. Dice: en todos estos casos, la distribución de frecuencias priorizará al sector comunitario y hasta lograr la distribución equitativa que establece este artículo. El comentario que les había indicado, pues el artículo 106 de la Ley de Comunicación está perfectamente en concordancia con el artículo 17 de la Constitución del Ecuador. Para poder referirme a los siguientes artículos que hablan de las condiciones para conceder una frecuencia, vale la pena revisar el artículo 70 de la Ley de Comunicación, que distingue 3 tipos de medios de comunicación: los públicos, los privados y los comunitarios. Y aquí vienen cómo es la modalidad para la adjudicación. El 108 nos dice, de la Ley de Comunicación, que la adjudicación de concesiones o autorizaciones de frecuencia del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de medios de comunicación es potestad exclusiva de la Autoridad de Telecomunicaciones y será bajo las siguientes modalidades. Pero recordemos que hay un informe vinculante de la Ley Orgánica de Comunicación, que es la atribución del Consejo.
Dice, ¿cuáles son las modalidades para la adjudicación de concesiones? Primero, adjudicación directa de autorización de frecuencia para los medios públicos. Entonces, el primer procedimiento es adjudicación directa. Segundo, concurso público abierto y transparente para adjudicación de frecuencia para los medios privados y comunitarios. Y después dice cuáles son los procedimientos para cada caso. Entonces, para la adjudicación directa, dice la adjudicación directa de frecuencia del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de medios de comunicación social públicos se realizará previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Autoridad de Telecomunicaciones mediante el correspondiente reglamento que, sin perjuicio de otros requisitos, necesariamente incluirá la presentación de la planificación estratégica del medio de comunicación. Como tengo poco tiempo, lo voy a administrar mejor. Y me voy a... Vamos a ver acá. La continuación dice, para esto me quería referir, dice, en caso de que dos o más instituciones del sector público, estamos hablando de adjudicación directa, soliciten la autorización de una misma frecuencia, la adjudicación se definirá por el informe vinculante del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, en el que previo a la evaluación de la planificación estratégica de los respectivos medios de comunicación, se definirá a quién de ellos debe otorgarse la concesión de acuerdo con una priorización social, territorial e institucional. Recalco entonces que el informe vinculante es fundamental para la asignación de una frecuencia, ¿no? Sea para medios públicos o privados. Aquí viene el procedimiento para la adjudicación de medios privados. La adjudicación de frecuencia del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de medios de comunicación social, privados y comunitarios de radio y televisión de señal abierta se realizarán mediante concurso público, abierto y transparente en el que podrán intervenir todas las personas naturales y jurídicas que no tengan habilidades y prohibiciones legales. Y aquí están los requisitos, voy a aceptar un poco. ¿Cuáles son los requisitos que se deben presentar? Dice, primero, el proyecto comunicacional con determinación del nombre de medio, tipo de medio, objetivos, lugar de instalación, cobertura, propuesta de programación e impacto social que proyecta generar. Segundo, el plan de gestión y sostenibilidad. Y tercero, el estudio técnico. Realizado el concurso, continúa el artículo 100 de la Ley Orgánica de Comunicación de 110, dice, realizado el concurso se remitirá al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación los expedientes de hasta los 5 solicitantes mejor puntuados.